Kaixo, zer moduz, tiempo para el deporte vasco. Comenzamos con piragüismo porque nuestro primer protagonista del día es todo un campeón del mundo. A punto de cumplir 18 años, el irundarra Oyer Díaz ha hecho historia en el Mundial Junior disputado hace una semana en Francia. Ha conquistado 4 metales, el más preciado en la prueba reina. En el slalom conseguía la medalla de oro, pero no contento con ello, también se vuelve con otros 3 metales, una plata en kayak cross y otra plata más un bronce en la prueba por equipos o patrullas. Asimilando aún lo que ha conseguido, hemos quedado con Oyer pues, para valorar su excelente competición y este excelente 2025 en el que está sin duda despuntando. Oyer, Kaixo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, asimilando, ¿no? Esto que has conseguido, claro, campeón del mundo, pero a ello hay que sumarle 3 metales más. Es que incluso habiendo ganado una medalla en tu participación en este campeonato del mundo, seguramente la celebración hubiera sido enorme, magnífica, pero es que vienes con 4 metales. Hoy día, ahora mismo, ¿qué sientes? Pues no lo sé aún, no sé. Yo no sé qué se hace en estas situaciones aún, porque es la primera vez que me pasa. Y bueno, ahora lo único que tengo que hacer es preparar las siguientes competis, pero bueno, ya tendré tiempo de celebrarlo más tarde. Claro, la prueba reina es donde conquistas el oro, eres campeón del mundo junior, y eso son palabras mayores, pero es que vuelves con 3 metales más, y a todos ellos, ¿verdad?, le das valor, ¿no? Fíjate el dato, 6 días de competición y en 4 de ellos subes al podium. Seguramente el último día ya, cuando subías al cajón, bueno, lo tomabas como algo natural, ¿no?, como algo... Bueno, pues hay que hacerlo, venga, otro más. Sí, llegó un momento que ya incluso con todo el equipo lo normalizamos, pero bueno, seguía siendo muy grande. Y sí que es verdad que de 6 días lo pusimos como broma, de a ver si podía subir al podium 6 veces, una vez cada día. Pero joder, me he quedado muy a gusto, sí. Casi, casi, ¿eh? Casi subes los 6 días. El metal dorado, es decir, tu campeonato mundial en C1, en slalom, cuando terminabas tu bajada, eras consciente que esos registros te iban a permitir subir al podium, pero ¿realmente pensabas que podía ser el mejor, ser el campeón? Bueno, sí que es verdad que el objetivo era tener una medalla. El objetivo ya desde hacía 2 años era traer una medalla en esta competición, entonces sí que cuando llegué abajo yo ya celebré el hecho de tener una medalla. Casi que ni se me pasó por la cabeza saber que... No se me pasó por la cabeza que podía ganar, de verdad. ¿Cómo recuerdas esta bajada que estamos viendo ahora? ¿Dónde radicaba la dificultad? ¿Cómo estabas en ese momento de concentrado técnicamente? También hay una serie de momentos críticos que hay que saber superar. Ahora que lo estamos viendo, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, la verdad que cuando estaba arriba no pensaba en nada porque al final todo el trabajo y todo ya estaba hecho antes. Entonces, bueno, solo quedaba hacer lo que más me gustaba, que era remar y ya no tenía que pensar en nada más. Sí que nunca había estado tan nervioso en el sentido de que ya era a lo que venía al final, a esa bajada. Y todo depende de una bajada, te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Entonces, bueno, preferí no pensar en nada y hacer lo que más me gusta. Cuando termina, si no me equivoco, ayer quedaban todavía 2 participantes más, ¿no? Y quedaba un poco a expensas de lo que hiciesen para saber si eras el mejor, ¿no?, el campeón. Sí, quedaban 2 más y, hombre, yo esperaba que yo ya sabía que lo que había hecho era difícil de ganar, pero bueno, sabía de sobra que lo podía hacer los 2 que iban detrás mío, ya que ya me habían ganado en otras situaciones. Y bueno, fue un poco en shock también, porque yo a la que salí del agua tienes que ir a un sitio que los 3 primeros del momento se sientan en unas sillas, tal, y yo para cuando llegué ya solo quedaba uno, porque entre que salía del agua y todo, y pues ya tenía la plata asegurada, y hombre, no me esperaba ver que iba a fallar el otro que quedaba. Acudías ayer a este campeonato del mundo con esa intención de poder conquistar medalla en la prueba reina, ¿no?, en la C1, en slalom.
El resto de metales, los dos que consigues en patrullas y el subcampeonato en kayak cross, ¿llegan un poco por sorpresa o también teníais esas expectativas de poder subir al podio? Bueno, en patrullas nunca se sabe, porque al final nunca se le da la misma importancia que las pruebas individuales, ya que no son olímpicas, tampoco las entrenamos durante el año. Pero bueno, sabíamos que teníamos un buen equipo, que podía ser, y la de kayak cross sí que era el objetivo también. Le hemos dado mucha importancia durante el año, ya que es una modalidad nueva, y sí que es verdad que desde los inicios hemos entrenado bastante y somos el país que más fuertes son en esta modalidad. Lo cierto es que conquistar metal en la modalidad de patrullas tiene algo chulo, ¿no? Que al final es un éxito compartido, es un éxito de equipo. Una medalla individual es muy bonito, por supuesto, pero cuando el éxito es conjunto, compartido, también sabe muy bien, ¿no? Fue un bronce y una plata en patrullas. Sí, porque al final el individual es a lo que vas, es el Claro. premio gordo, pero sí que empezar la semana con una medalla en patrullas, que lo mejor es que ya no la medalla como tal, porque bueno, solo es un metal. Al final lo guay es que puedes compartirlo con tus amigos, que ya no son ni compañeros. ¿Sabes? Como hemos compartido tanto juntos que ya somos amigos todos. Sin duda alguna. Bueno, cuando ya termina la competición conquistando ese último metal en kayak cross, un subcampeonato que son también palabras mayores, es cuando llega ese momento, ¿no? de empezar a asimilar y cuando te dan toda una sorpresa, ¿no? Volviendo a tu casa, a Irún, tú eres del club Santiago Tarrac y no te esperabas, ¿no? El recibimiento que allí se había preparado, ¿no? en tu club. No, la verdad que, bueno, siempre que pasan estas cosas, pues se suele hacer algo así. Siempre en los clubes suele Claro. preparar algo. Cuando André Losegui iba a las Olimpiadas también se hacía. Entonces, bueno, yo pensé algo, pero tampoco le di muchas vueltas. Y ya llegando a casa, la MA, en vez de girar para ir hacia casa, se fue como hacia Santiago Tarra. Entonces ya, bueno, pues ya estaba blanco y en botella. Ya te sospechabas algo, ¿no? Sí. Y luego estuvo muy bien, ya que no era gente pequeña del club, o siempre pues era entrenadores de siempre, estaban mis amigos por ahí también. Entonces estuvo muy bien. Sin duda alguna. Y todo esto cuando estás a punto, Oyer, de cumplir 18 años. Es casi un regalo anticipado, ¿no? Estas 4 medallas, ¿no? Todo ese trabajo realizado, pues que se plasma en estos resultados. Sí. Al final, lo duro ya está hecho antes de las competiciones. Todo el trabajo, todos los entrenamientos. Ahora al final solo queda lo bueno, que es entrenar menos y competir, que es lo que nos gusta. Así que sí. ¿Se podría decir, Oyer, que está siendo este un año inolvidable, este 2025? Ya no solamente nos ceñimos a estas medallas que has conquistado en el Campeonato del Mundo, el también haber llegado a la selección española, haber participado en varias pruebas, 3, si no me equivoco, de la Copa del Mundo, llegando incluso a ser 10º en la prueba de Pau en Francia. Menudo año, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad que de momento no me puedo quejar de nada. Sí. Sí que las pruebas senior, el objetivo era ir este año. A ver, sabía que podía andar por ahí en algún sitio, pero bueno, ya era una sorpresa ir a las competiciones y de momento está yendo muy bien. Y más con esto, ahora voy más motivado que nunca. Así que sí, de momento, de lo que lleva del año lo voy a recordar para siempre. Bueno, tu club es Santiago Tarrac, pero realmente hay que decir que ahora estás residiendo en Cataluña, ¿no? La Seu d'Urgell, al final hay que entrenar allí, hay que prepararse allí. Sí, a ver, sí que en España el mejor sitio para entrenar y para hacer el día a día es allí. Sí que yo aquí vivo muy bien, con mis amigos, mi familia, tal, pero bueno, ya desde que empecé a tener mejores resultados, a entrenar más, me lo planteé con Urco, con mi entrenador y con mis padres y pues, nos pareció muy buena la idea y sí que es verdad que se ha demostrado que ha sido muy buena idea ir allí. Oyer, ¿cuándo empezaste a practicar piragüismo? ¿De dónde viene esa afición? Bueno, yo empecé en casa, tenemos una piscina en casa y tengo un hermano 2 años mayor que empezó a remar y bueno, le cogí ese interés desde pequeño porque era un deporte diferente al resto. Entonces, pues poco a poco empecé a ir más. Miquel Rodríguez, que era el entrenador de los chiquis y mi vecino, pues vino a casa más de una vez y me empezó a llevar al río y pues bueno, desde ese momento hasta hoy.
Bueno, seguramente cuando además conquistas algo como esto, ¿no? Cuando eres campeón del mundo en tu categoría, en junior, pero claro, ya estás en ese foco, ¿no? Y un foco mediático importante y sobre todo en una disciplina como esta, ¿no? Como es el piragüismo, cuando tenemos nombres como los de Mayalen Chorraut o Pau Echaniz. Claro, menudos nombres, ¿no? Y tú puedes ser, ¿por qué no, no? Quien pueda seguir esos pasos, ¿no? Son referentes, son espejos a los que mirarse. Entiendes que también hay que saber liberarse de esa presión y entender que cada uno tiene que seguir su propio camino y no entrar en comparaciones. Sí, 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 pero bueno, al final siempre es un referente a quién mirar y a quién seguir, tanto Pau, Mayalen, Ander Elosieg y tal. Yo ahora además tengo la suerte de, a las Copas del Mundo que voy y todo, hacer equipo con ellos, compartir la competición y todo con ellos, entonces me permite mirarlos muy de cerca. Así que sí, la verdad que son un referente y de momento que yo los miro desde muy abajo y a ver si puedo llegar a donde están ellos. Bueno, con lo joven que eres siempre se puede mejorar, ¿no? Ahora mismo, ¿dónde está tu principal pelea para seguir teniendo, ¿no? ese margen de mejora y seguir conquistando éxitos como los que estamos comentando? Bueno, el año que viene tuve ahí la discusión con mi madre a ver de qué hacer el año que viene. Y bueno, he decidido que me voy a quedar en la SEU un año más. Voy a estudiar online una carrera de nutrición. Y bueno, andaré bastante libre entre casa y allí. Pero bueno, como sitio fijo me voy a quedar en la SEU para seguir entrenando más que nunca, ya que tendré un poco más de tiempo al estudiar online y seguir mejorando. Se trabaja mucho a nivel mental. Oyer, quiero decir, cuando me has comentado antes que estabas nervioso en la prueba reina porque las expectativas eran altas y parece que el rendimiento de un deportista se mide por sus éxitos, ¿no? Por sus conquistas, por sus medallas. Cuando se pone el listón ahí tan alto, eso también hay que saber gestionarlo, ¿no? A nivel mental y sobre todo cuando eres tan joven. Sí, 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 sí que yo en mi caso, por ejemplo, siempre me ha gustado la competición y nunca he tenido ese problema de nervios o de presión o tal, porque al final, bueno, presión tengo yo y tiene todo el mundo. Más que gestionarla, tienes que pues, vivir con ella, porque al final tú cuando estás arriba no eres el único que está en esa situación, está todo el mundo igual, igual de nervioso, con presión. Y bueno, yo creo que nosotros al ser jóvenes no tenemos tantas expectativas de la gente, no estamos tan presionados y yo creo que es lo que nos ayuda también a rendir bien a veces. Por ejemplo, en el fútbol también muchas veces se dice que los jóvenes al final se ven sin miedo a jugar y que es por eso a veces que rinden tan bien. Lo que seguro que sigues teniendo es un hambre tremendo, ¿no? de conquistar éxitos. Hemos hablado de un listón que está alto y que seguramente querrás, ¿no? seguir mejorando y seguir conquistando éxitos en la medida de lo posible. Las próximas citas, bueno, hablamos de un campeonato de España, de una de las pruebas de la Copa del Mundo. No sé las posibilidades de participar en el Campeonato del Mundo Senior de la especialidad. ¿Cuáles son tus próximos retos? Bueno, ahora en la semana que viene, en 4 o 5 días, el martes me voy a Eslovenia al Campeonato de Europa Junior otra vez. Y bueno, pues a ver si se puede igualar o mejorar lo que he hecho en el Mundial, aunque veo un trabajo difícil. Luego, a finales de agosto, hay 2 Copas del Mundo, pero solo me dejan ir a una, que es a Eslovenia. Y a final de temporada ya, en octubre, es el Mundial Senior en Australia, que aunque no sea 100% oficial aún, es casi matemático, ya los puntos dicen que voy a ir yo prácticamente. Pero bueno, aún queda esperar un poco, a ver hasta que salga oficial. Sin duda es un ritmo frenético, ¿no, Oyer? Y eso también hay que saber gestionarlo, llevarlo. Son muy duros los entrenamientos, son muy duros los inviernos y es muy dura la temporada, ¿no? ¿Cómo estás a nivel físico? Bueno, a nivel físico sí que estoy cansado ahora, ya llevo tralla. Pero bueno, ahora tenemos un poco de descanso. Ahora en el europeo también sé que más de uno que es junior y está en el senior no va a ir, pero bueno, yo quiero ir. Y bueno, así que después del Campeonato de Europa tenemos descanso. Tenemos 2 o 3 semanas de descanso que las voy a aprovechar muy bien porque sí que es verdad que ahora estoy vacío. Ya he tenido tiempo para descansar un poco, pero cuando llegué del Mundial he estado 2 o 3 días que no me podía ni levantar de la cama casi.
cuando llegan éxitos como estos, y lo hemos comentado antes, ¿no? Del foco mediático famoso, ¿no? Pues también hay que afrontar este tipo, ¿no? de entrevistas. Han sido muchas llamadas, ¿no? Y supongo que mucho interés en torno a tu figura, ¿no? Que a veces forma parte de esto, ¿no? Cuando subes a lo más alto, pues tu nombre salta aquí a la primera plana. ¿Eso cómo lo llevas? Bueno, yo creo que sí que me han llamado de diferentes sitios y tal, pero bueno, em, bueno, me han llamado de diferentes sitios y tal, pero al final yo estoy hablando de algo que he hecho, de lo que me gusta, entonces no me influye en nada. La verdad es que me gusta hablar de todo esto. Pues oye, es que ricasco, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por lo que has conseguido y lo que seguro vas a conseguir. Seguiremos charlando, suerte para tus próximos retos. Bueno, muchas gracias. Ya espero que tengamos otra oportunidad para hablar de algo que haya hecho. Vamos con fútbol. La pretemporada de nuestros equipos de primera división sigue avanzando. Llegarán los primeros amistosos. La Real Sociedad que ha jugado este viernes por la tarde ante el Po en Zubieta. El Athletic jugará este sábado en Urrich ante la Ponferradina. Y el Deportivo Alavés que sigue entrenándose y que, por cierto, a modo de homenaje a Óscar de Marcos, se enfrentará al Athletic en La Guardia la próxima semana. El conjunto albiazul, que realizaba ayer por la tarde un entrenamiento a puerta abierta en Ibaya, con muchísima presencia de aficionados queriendo seguir de cerca las evoluciones del conjunto albiazul. Y a la conclusión de dicho entrenamiento, a las órdenes del Chacho Coudet, atendían a los medios de comunicación dos de los jugadores pilares del equipo, como son Nahuel Tenaglia y Ander Guevara. Pues eso sigue igual que siempre, la verdad. Creo que tenemos un ambiente inmejorable y bueno, creo que estamos intentando ayudar todos también a la gente que acaba de llegar, a la gente nueva que bueno, creo que es importante también a ellos hacerles sentirse como en casa desde el primer día. Creo que están contentos, están a gusto y bueno, ahí lo de dentro no hay que tocarlo demasiado. Los que, bueno, pues ya llevamos, en mi caso, un par de añitos, hay algunos que ya llevan más, sabemos de la fuerza que tiene el vestuario ahí dentro y creo que eso una vez más va a ser uno de nuestros puntos fuertes. Y tenemos ya la semana que viene el primer partido, un partido muy atractivo contra un gran rival que lleva unos muy buenos años y bueno, pues también con muchas ganas ya de empezar a competir contra alguien más que no sea entre nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues creo que será un día muy bonito. Que me gusta, ya hace muchos años que yo acá me siento muy bien. Nada, tratar de siempre de demostrar entrenando, dejando todo en cada entrenamiento para los chicos que están haciendo su primera pretemporada, nos miran no solo a mí, sino a Ander, a Charlie, a los chicos que llevamos más años y bueno, llevarlos por el buen camino. Estamos entrenando muchísimo para hacer lo que quiere él, ¿no? Presionar, es algo que a lo último lo hacíamos, yo creo que eso nos dio buenos resultados, así que bueno, ojalá que lo hagamos así. Por otra parte, Deportivo Alavés y Baskonia compartirán tercera equipación en el curso 25-26. Ambos lucirán los colores del paisaje euskaldun, que representa el espíritu de superación, el arraigo y la unión con las raíces. Y es que uno de los símbolos más representativos de Araba, el Gorbea, estará presente en dicha equipación. Entre los elementos distintivos que comparten ambas camisetas destacan la ilustración del Gorbea, el Batz Ikusi Mendizaleak en el relieve, la cintura y la ecurriña, integrando así símbolos que conectan con la identidad del territorio. Las nuevas equipaciones, insisto, tercera equipación que compartirán tanto Deportivo Alavés como Baskonia, ya están a la venta tanto en la tienda física Baskonia Alavés como en la tienda online. Y hablando de equipaciones, la Real Sociedad homenajeará a una de sus leyendas, como es Luis Arconada, coincidiendo con el 50 aniversario del debut del cancerbero. Todos y todas las guardametas de los diferentes equipos de la Real Sociedad lucirán esta temporada unas equipaciones que rememoran los diseños que lució Arconada a lo largo de sus 551 partidos oficiales defendiendo la portería de la Real Sociedad.
Continuamos, hablamos de esa velada de boxeo que tendrá lugar este viernes en Ordizia. Esta semana hemos charlado con protagonistas como por ejemplo el vizcaíno Egoitxe Tejada, quien dará el salto a profesionales precisamente en la localidad del Goierri, y allí nos dirigimos porque queremos conocer a uno de los clubes de Ordizia que está cada vez más consagrado en el panorama del mundo del boxeo. Vamos a charlar más concretamente con uno de los entrenadores del Club Punch Boxing. Saludamos a Iñaki Arrue. Kaixo, arratsaldeon. Que lleva Chaldeón. Bueno, pues es un día grande, ¿no?, en Ordizia, este viernes, con esa velada que además contará con representación de vuestro club. Ya todo preparado, ¿no? Sí, por supuesto, estamos preparados ya. Llevamos mucho tiempo, bueno, básicamente todo el año preparando esta velada porque para nosotros es la más importante. Bueno, la velada además lleva por detrás una tradición muy importante en un pueblo como Ordizia, un pueblo pequeño, pero la velada la más antigua de España, diría. Sin duda, y con un que cartel... se celebra desde el año 1952 y bueno, hasta el día de hoy que tenemos la oportunidad de participar. Y con un cartel de auténtico lujo, ¿no? Y la ocasión lo merecía y el escenario también, ¿no? Y con ganas también de dejar el pabellón alto, ¿no, Iñaki? Porque si no me equivoco tendréis representación también sobre el ring. Israel Echeverría, ¿no?, es uno de los nombres propios a seguir. Eso es. Israel es nuestro boxeador que participará contra el actual campeón de España de joven del peso 57. Esta vez lo van a hacer en 60 kilos y bueno, es una guerra asegurada. Bueno, vuestro club, si no me equivoco, lleva más o menos una década ya de trabajo, de existencia, pero habéis dado un paso muy importante, ¿no? Y es que a base de esfuerzo, ¿no?, y de colaboración, pues contáis ya en el pabellón de Mallori pues con unas instalaciones de entrenamiento, con un ring, a fin de cuentas, y eso yo creo que es un paso adelante crucial. Sí, estamos dando pasos poco a poco. Bueno, empezamos antes hasta ahora. Yo llevo 3 años como entrenador en este club y bueno, antes hacíamos en la escuela del pueblo, entrenábamos en la cancha, pero bueno, ahora desde el mayo de este año estamos entrenando en las instalaciones del polideportivo y bueno, poco a poco estamos trayendo cada vez más material y poniendo bien las instalaciones para llevar a cabo nuestra actividad de la mejor manera. Y poco a poco estamos dando pasos. Eso, el ring, todavía no está completa la sala, pero bueno, con lo que tenemos estamos más que satisfechos por el salto que hemos dado. Es cierto que el ring no tiene esas medidas reglamentarias, pero para entrenar, vamos, de sobra, ¿no? Claro, además que tenemos un espacio limitado, tenemos un 8x10, así que bueno, tenemos un ring de 4x4, que no necesitamos tampoco las medidas olímpicas porque claro, no solo es para delimitar el espacio y para no andar corriendo no hace falta el 5x5, el 4x4 es suficiente. ¿Por qué está tan arraigado el boxeo en esa localidad del Goierri como es Ordizia? Y además, como bien dices, que contáis con el torneo más antiguo, ¿no?, de los más veteranos del estado. Sí, junto a la etapa ciclista de Ordizia, la clásica de Ordizia y la velada de boxeo de Ordizia son las más antiguas de España, por la tradición que lleva la sociedad del Ciclo Club, Boxing Ciclo Club de Ordizia. Bueno, vuestro club también hay que decir que es integrador, ¿no?, porque tenéis diferentes nacionalidades, diferentes condiciones sociales, sois cerca de un centenar, ¿no?, de deportistas y sobre todo el boxeo también como herramienta, ¿no?, de integración. Sí, a cada uno le ayuda a su manera. Al que es tímido, pues le ayuda a ganar confianza. Al que es un poco más bala, pues le ayuda a tranquilizarse. No sé, a cada uno le ayuda a su manera. Y aquí no distinguimos de dónde vengas, ni qué piensas, ni nada. Aquí venimos a hacer del deporte y somos deportistas. ¿Qué aporta el boxeo en el día a día? Como deporte como tal, sí, pero también a nivel de crecimiento personal. Para ti el boxeo, ¿qué significa?
fortaleza mental, no sé, a mí me ayuda a mantenerme firme en mi camino, no salirme del camino que tengo que seguir y a mí personalmente me ayuda mentalmente, a ser fuerte, a aguantar las cosas, a aguantar los tiros de la vida, pues igual que en el boxeo. A todo ese grupo de deportistas que entrenáis, ¿cuál es el mensaje que les lanzáis? ¿Cuáles son vuestros objetivos, ¿no? como club? ¿Van más allá de intentar formar, bueno, a futuros campeones o conquistar el mayor número de triunfos posibles? Un poquito vuestra filosofía como club, ¿cuál es? Hay que tener paciencia, es un deporte que tienes que practicarlo con paciencia, tienes que repetir lo mismo 1000 veces. Muchas veces esto no es divertido, tiene que ser a veces aburrido también. Tienes que tener paciencia y constancia. Esto no se aprende ni en un mes ni hay que tener constancia. Aquí hay que trabajar y ser también boxeador fuera del entrenamiento. O sea, si vas al entrenamiento, pero ya desconectas del todo, no vas a mejorar tanto como uno que sigue dándole al run run y es boxeador durante todo el día. ¿Crees, Iñaki, que cada vez más se están rompiendo pues, aquellos estigmas o prejuicios en torno a este deporte? Antes hemos insistido, ¿no?, que son muchas las bondades del boxeo como herramienta, ¿no?, incluso de integración. ¿Crees que esa etapa ha quedado atrás de simplemente hablar del boxeo como un deporte violento y... Yo creo que hoy en día está más integrado el boxeo, ya se ve que es para todo tipo de gente y no ves solo gente de ese perfil que tú dices de Makar, no. Ves a todo tipo de gente, como puedes ver en fútbol, baloncesto o cualquier otro deporte. Aquí ya eso sí que ese tema está mejorando. Todavía falta mucho camino, pero bueno, ya estamos consiguiendo. Oye, Esa diversidad que comentabas. Eso es. ¿Tenéis expectativas de que incluso ese medio centenar de deportistas que tenéis en el club sean todavía más, o hay que tener en cuenta que hay unas limitaciones, ¿no?, de espacio y de recursos? ¿Podéis crecer todavía un poco más o es complicado? Claro, la cosa es que todavía los entrenamientos, los entrenadores que somos en el club tenemos nuestro propio trabajo aparte. O sea, yo doy el entrenamiento y seguido voy a cenar y voy a trabajar a la noche. O sea, no tenemos aparte nuestro trabajo y no damos más abasto. Aparte, las instalaciones todavía tenemos unos días concretos y tenemos que conseguir poder entrenar en las instalaciones todos los días, porque esto es un deporte que requiere entrenar todos los días. Todavía estamos en crecimiento, tenemos que conseguir cosas, pero eso, estamos todavía diciendo un montón de gente que estamos llenos, que no damos más abasto, pero teniendo más horarios y más disponibilidad, por supuesto que el club podría ir a más. También es importante coger a los chicos y chicas desde pequeños. Ya desde la edad de 8 años para arriba ya pueden ir haciendo otras modalidades de boxeo, como es el chiquibox, boxeo de formas, y ya tienen que empezar desde ahí. Ya empiezan de edades más tempranas, pues como en otros deportes, fútbol, baloncesto, que ya vemos que ya desde pequeños empiezan a practicarlo, pues lo mismo tiene que pasar con el boxeo. Efectivamente. Oye, una curiosidad, porque todos los deportes evolucionan y el boxeo también. Me refiero a la hora de planificar una táctica de combate, cuándo es el momento idóneo para atacar, cómo hay que defenderse. ¿Tú también crees que el boxeo ha evolucionado en los últimos años y que quizá lo que podía ser válido, un modelo de entrenamiento me refiero, hace, no sé, 15 años, se podría aplicar a día de hoy? No se podría aplicar a día de hoy. El boxeo ha cambiado mucho, las reglas han cambiado, las onzas han cambiado. Ahora es muy importante que no te peguen. Ahora gana el que menos recibe. Antes, si tú tenías una tendencia a evadir golpes o lo que sea, estaba muy mal visto. Por eso los boxeadores no usaban mucho tampoco el juego de piernas, no se iban escapando. Había casos como Mohamed Ali o algunos más, pero estaba muy penalizado, muy mal visto el pegar y escaparte. Pero ahora sí que
gana el que menos recibe y el boxeo está evolucionando y seguramente yo estoy seguro que en el futuro veremos chips que cuentan el puntaje del boxeo, porque el boxeo amateur en concreto no se trata de noquear, no gana, es muy difícil noquear por las onzas, por el casco, Sí. ahí gana el que más puntúa y para puntuar la técnica tiene que ser diferente a cómo se entrenaba antes. Que ganaba el que seguía de pie, básicamente, ha cambiado mucho. Qué razón tienes, Iñaki. Pues, mila esker gurekin egoteagatik, eta, bueno, Zuei. suerte ona etorkizunerako. Eskerrik asko, zuei. Hablamos de tenis. Quizás su nombre resulte desconocido para el aficionado en general, pero lo cierto es que su hábitat natural son los Grand Slam, Roland Garros, Wimbledon. Por sus manos han pasado las raquetas de algunos y algunas de los mejores tenistas del mundo. Es un portugalujo afincado en Aragón, su profesión, encordador, y vamos a conocerle y sobre todo ver cuál es la importancia de su labor. Ya lo decimos desde este momento, sin ello sería imposible poder ver un partido de tenis. Gorka Alday, Kaixo, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Gorka, pues portugalujo, pero afincado ya desde hace unos años en Huesca, ¿no? Sí, vine para echar un verano y se me complicó. Sí, Suele pasar. Has estado hace nada en Wimbledon, ¿no? Sí, volví el sábado por la noche, sábado por la tarde, sí. Ya había estado 5 veces anteriormente encordando el torneo y este año tuve la posibilidad de volver desde el 2000, yo creo que la última vez que estuve fue 2017, luego entre pandemias, pitos y flautas, pues costó y este año he tenido la ocasión de volver y súper a gusto. O sea, es un torneo muy... Bueno, muy Gorka, bonito lo hemos contado en la presentación. Evidentemente, tu nombre puede resultar desconocido para el aficionado al tenis, pero es que sin figuras como tú sería imposible poder ver un partido, porque la labor de un encordador es que, claro, o sea, si no hay raquetas, no hay partido, y por tus manos han pasado por las raquetas de algunos de los mejores tenistas del mundo. Sin ir más lejos, en esta última edición de Wimbledon, por poner un ejemplo, las raquetas de Alcaraz o de Sinner han pasado por tus manos. Esta última Esas no. edición no. Esta última edición no. No, mira, yo las 5 veces que he estado en Wimbledon anteriores sí que he estado como encordador. En esta ocasión tuve la ocasión de volver. Yo venía de dos ITFs, Quiroleta y Laucariz, ahí en Vizcaya, y lo que sí que me dieron la posibilidad, por cambiar un poquito, de vivir el torneo desde otra perspectiva. Es decir, yo he estado atendiendo en el servicio de encordado del torneo, pero lo que he hecho este año ha sido algo más parecido a la atención al jugador, la atención al público. Estamos en un desk de recepción donde pues directamente recogemos las especificaciones por parte del jugador y si hay algún tipo de incidencias que podamos resolver en el momento, pues se resuelven allí y distribuir la carga de trabajo en función de los horarios deseados por los jugadores a los 20 encordadores que hay allí. Entonces yo este año, afortunadamente, los dedos han venido mucho mejor que otros años de Wimbledon. Sí, luego hablaremos de ello, porque claro, es que es una labor que castiga y mucho las manos, ¿no? Pero si vamos, por ejemplo, a un Grand Slam, ¿no? A un Wimbledon, a un Roland Garros, ¿cuántos encordadores se pueden dar cita? Y sobre todo, ¿no? ¿Cuántas raquetas pasan por las manos de cada uno de ellos, más o menos? Mira, ahora mismo hemos recibido esta semana los datos de esta última edición de Wimbledon, que son 6.000, si no me equivoco, 6.559 raquetas, algo así, cerca de 6.600 raquetas, que es una cantidad brutal. Y teniendo en cuenta que para cuando comenzó el cuadro grande, porque en Wimbledon, lo mismo que en Roland Garros, existe una fase de clasificación, pues este año, sin que comenzaran los partidos de primera ronda, iban ya más de 3.000 raquetas, es decir, el volumen es altísimo. Luego los encordadores vamos repartiendo un poquito en función de los días que van a estar. No todos los encordadores que comienzan el torneo lo acaban. A medida que van reduciéndose los jugadores, también se va reduciendo el número de encordadores. Pero sí es verdad que sobre todo lo que es primera ronda, entre que se juntan los qualifiers y los que llegan a primera ronda, pues esos días puedes acabar con 30 y alguna raqueta fácil.
Fácil. ¿Sabéis en cada momento de quién es la raqueta que estáis trabajando o solamente os llegan las especificaciones o las peticiones, pero no sabéis de quién es la raqueta? ¿O sí sabéis? No, sí, cada encordador es plenamente consciente. Nosotros se hacen en el desk, lo que hacemos es un registro del jugador, la tensión, el cordaje, el sistema cuando ha pedido la raqueta y cuando solicita que se le devuelva, o el momento en que hay que encordarla. Sí, cada encordador en cada ficha, en cada raqueta tiene toda la información necesaria. Sí, no, sería quizás demasiado frío que solamente te llegara un número, no. Sí, no, sí. no, no. Gorka, solo para hacernos una idea, ¿no? ¿Qué grandes tenistas han dejado en tus manos sus raquetas para su encordaje? Mira, yo tengo un recuerdo muy especial porque al final nosotros cuando llegamos a un torneo, bueno, yo personalmente en Madrid, que sí que soy responsable o jefe de encordadores, o encordador jefe, como lo quieras llamar, yo lo que hago es asignar los jugadores a los encordadores en función de la duración que van a estar en el encordador trabajando. Simplemente aquellos jugadores que tienen más posibilidades de llegar al final del torneo, pues les vamos a asignar a encordadores que estén durante más tiempo. Para mí tiene un recuerdo muy especial en el año 2019, porque yo en 2018 no estuve haciendo Roland Garros, en el que me llamaron de Babolat para que llevara las raquetas de Rafa, o sea, responsable de las raquetas de Rafa Nadal durante todo el torneo. Ya había encordado anteriormente para él también en Wimbledon y había encordado alguna vez en el Mutua en Madrid o Godós, pero bueno, que te asignen Rafa desde el día 1 hasta que ganó, afortunadamente, pues siempre es una sensación súper especial. Rafa Nadal no es un jugador, yo creo que es algo más, representa mucho más en el deporte que un simple jugador de tenis. Y esa para mí fue una situación muy, muy bonita de vivir. Muy exigente, pero muy bonita, claro. Claro, y lógicamente cada tenista tendrá sus manías o sus peticiones a la hora de realizar un encordado, ¿no? Eso será un mundo absoluto, ¿no? No sé si incluso algún tenista que puede cambiar durante el torneo según sus propias necesidades, mayor tensado, esto ya, claro, cada uno tendrá sus manías, no sé si manías o sus preferencias. Vamos a dejarlo en costumbres o hábitos. Sí. Sí, mira, normalmente el jugador a principio de torneo viene con una idea, lo que va a hacer va a ser probar sobre la tensión, que se siente cómodo, o a veces le pregunta por las tensiones que llevó el torneo anterior, pues va a buscar una tensión de referencia y a partir de ahí pues la va a ir modificando un pelín. Hay jugadores que tienden a modificar la tensión. Claro, al final el tenis es un deporte de sensaciones y todas las sensaciones las vamos a recibir a través del cordaje. El cordaje puede ser el mismo, la tensión puede ser el mismo, el encordador puede ser el mismo, pero si hace mucho calor, si hace frío, si hay humedad, depende también de cómo se encuentra el jugador, pues normalmente hay jugadores que van a tender a modificar esa pequeñas variaciones de tensión. Si son variaciones muy grandes, en general van a ser pequeñitas y luego en función de cómo se sienten ellos también ese día. El sistema suelen utilizar siempre el mismo, pero sí que tienden a variar. Unos jugadores arrancan el torneo con una tensión y la mantienen durante todo el torneo, prefieren adaptarse ellos, entienden que la variación de tensión no les va a afectar tanto y ellos son los que se adaptan a esas pequeñas variaciones de sensaciones, y hay otros jugadores que necesitan constantemente ir adecuando esa tensión. Pues un ejemplo ahora últimamente pues es Zverev, que es un jugador que durante el partido tiende a enviar una cantidad muy alta de raquetas de pista para que se encuadren al momento. Al final cada uno tiene sus gustos o sus rutinas o su forma de encarar los partidos. Oye, por cierto, no es lo más habitual verlo, y cuando esto sucede no es un gesto demasiado deportivo, pero a veces fruto de la ofuscación o del enfado, pues hemos visto a deportistas o tenistas reventar literalmente sus herramientas de trabajo, sus raquetas. Sí, ¿qué siente una figura como tú, un encordador, cuando eso pasa? Pues mira, yo recuerdo los primeros años, ostras, te llevabas una sensación bastante fea, ¿no? Luego ya cuando hablas con ellos ves que muchas veces no es un problema de tensión. De hecho, yo recuerdo las primeras veces que hablas con un jugador y decir, ostras, tío, no estabas a gusto y tal. Y dices, sí, lo que ocurre es que en principio en ese momento de frustración o de enfado o de como lo quieras llamar, es que es lo que tienen a mano. Es lo primero que tienen a mano. O sea, muchas veces el problema no, bueno, muchas veces no. Al final, cuando un jugador entra en un bucle así, pues suele ser una consecuencia de muchas pequeñas situaciones.
Pero sí es verdad que cuando lo ves la primera vez, no, ostras, te sientes un poquito mal, ¿no? A ver si me habré colado en algo. Y luego cuando hablas con ellos, porque muchas veces tienes conversaciones normales y le dices, oye, ¿había algún problema con el servicio, con la raqueta? ¿No estabas a gusto con la tensión? Y dicen, no, sí, precisamente no he tenido absolutamente ningún problema por ahí, pero también cuando ellos se enfadan, lo que tienen más a mano es la raqueta. Así que mientras que unos lo controlan muy bien, y otros enseguida tienden a soltar un poquito de adrenalina, rompo una raqueta o dos y algún vídeo hay de alguna más y sigo con lo mío. Antes lo has comentado, Gorka, es un trabajo muy sacrificado y en el que las manos sufren mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva, si es que se puede establecer una media, cuando hay que encordar desde cero? Mira, por ejemplo, el equipo que estamos en el servicio de Agolat, en el Mutuo en Madrid, venimos a pedir unas 5 raquetas cada 2 horas. ¿Vale? Luego tú también es cierto que vas dosificando tus pausas, vas dosificándote en función del trabajo que tienes y de cómo te sientes. Pero para hacer un trabajo correcto, que te dé tiempo a todo, 5 raquetas cada 2 horas es un buen plazo, 20 y algún minuto. Hay ocasiones en que pues se requiere, digamos, subir una marcha más, trabajar un pelín más deprisa, pero dentro de unos márgenes que te permitan ofrecer un trabajo de calidad. Al final el jugador lo que quiere es replicar la misma sensación que tenía y si lo que hacemos es trabajar más deprisa o trabajar de otra forma, el resultado final es diferente. Y como decíamos antes, el tenis es un deporte de sensación y lo importante para nosotros es mantener esa continuidad, digamos, en las sensaciones por parte del jugador. Hay que tener algún cuidado especial. ¿Cómo están esas manos después de tantos años, ¿no? Ya que sufren y cómo las cuidas o cómo sufres, ¿no? Las consecuencias de esas jornadas maratonianas. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, es curioso porque durante el torneo, a medida que vas trabajando, piensa que los cordajes son cordajes muy rígidos, cordajes muy duros, la mayor parte de ellos, y al final por fricción, pues las manos digamos que se te van como quemando, como curtiendo. Yo en mi caso los primeros días sí que noto que las manos se me hinchan un pelín, luego se mantienen, no me da más problemas durante todo el torneo y aproximadamente 2 semanas después del torneo empiezan a salir una cantidad de callos y de pieles que dices, bueno, al final, pues mira, eso es sencillito a nivel muscular durante el torneo, pues procuras ir estirando un poquito y si ves que... Porque hay días que el volumen es muy alto, entonces es cierto que los músculos pues van fatigándose, trabajas un poquito algún tipo de estiramientos, juegas un poquito con hielo y luego simplemente por la noche aplicas alguna crema que refresque un poco las manos y para adelante. Bueno, entiendo que el cordaje de las raquetas pueden ser, por una parte, fibra sintética, pero por otra parte, fibra natural, ¿no? Es decir, procedente del estómago, ¿no? Entiendo, ¿no? De algún animal. ¿Cuál es mejor o cuáles son las diferencias entre la fibra sintética y la fibra natural? Mejor o peor, sobre todo, va a depender del jugador. Es decir, tradicionalmente el cordaje el que mantiene durante más tiempo las propiedades elásticas y que da un plus de confort es la tripa natural. Bien es conocido también que la tripa natural es uno de los cordajes pues, más caros que existen y por el contrario es un cordaje que se rompe. El cordaje, digamos que tiene 2 vidas el cordaje de tenis. Lo que tardas en romperlo, porque las cuerdas por fricción acaban rompiendo, o lo que aguantan las propiedades elásticas del cordaje homogéneas durante más tiempo. Entonces la tripa mantiene muy bien las propiedades de flexibilidad, de control, de confort, pero lo vamos a romper enseguida. Y los cordajes sintéticos, los cordajes de poliéster, monofilamentos, digamos, que es como un único cable, pues esos originariamente van pensados para el jugador que rompe mucho cordaje. Lo que ocurre es que también a nivel social y a nivel de practicantes, pues son cordajes que ahora mismo se están, digamos, sobreutilizando, porque al final lo que nos da es mucha duración, tardamos mucho en romperlo, aunque las propiedades elásticas van a perderse enseguida. Ahora mismo también hay mucha tendencia a combinar los dos. Pues pones las cuerdas verticales normalmente en un cordaje de duración y en las horizontales pues una tripa para que dé un poquito más de confort. Estos cordajes de tripa están hechos con una membrana que está en el interior que recubre los intestinos o recubre el estómago, en este caso de la vaca. Por un proceso químico se extrae, se enrolla, se convierten como unos espaguetis, digamos, de prácticamente 12 metros de largo y que luego acaban enrollados.
iba en unos sobres un poquito especiales para que el calor o la humedad les afecte un poquito menos. Pero desde luego es el más delicado de trabajar y el más caro. Sí. Gorka, ¿dónde aprendiste el oficio? Bueno, yo entré hace ya un montón de tiempo en una tienda de deportes en Zaragoza, en el que había una persona que ya había hecho competición hacía unos años. Y bueno, pues esta persona iba a dejar el trabajo o cambiaba en ese momento y entonces pues resulta que lo que aprendes lo aprendes de una persona que ya te ha enseñado bien, que él ya tenía experiencia. Cuando aprendes a hacer las cosas por el camino bueno, te ahorras muchos problemas. Y yo recuerdo que en el año, sería yo entré en el 2000, pues en el 2002 Babolat nos invitó a ver cómo era el tenis de alta competición en el Godó. Y bueno, pues fui para unos días, al final lo que te hacían era como una formación, veías cómo era el tenis a esos niveles, pues les gustó mi forma de trabajar y fuimos repitiendo un poquito. Al año siguiente pues parece que hicimos Madrid y poco a poco pues fuimos subiendo en torneos. Pero también es verdad que de no haber aprendido de la forma correcta, pues seguramente el camino hubiera sido otro. Bueno, es una pasada, ¿no? Te dirán muchas veces, amigos, conocidos, familia, claro, te mueves en circuitos de Grand Slam, viajas, vives desde dentro todo este mundo, todo este espectáculo, pero seguramente, y a tenor de algunas de las respuestas anteriores, esto tiene pinta de ser un auténtico follón, un estrés, estar metido, ¿no?, en un Roland Garros, en un Wimbledon. Que sí, muy bonito, por supuesto, se disfruta, pero quizá en el momento ha habido algún día que digas, oh, ¿por qué habré venido hoy, no? Sí, ¿para qué me habré levantado hoy? Piensa que en un Grand Slam, en un Wimbledon, en un Roland Garros, los primeros días, los días en que acaba, digamos, la quali y llegan los cabezas de serie, los que van a empezar el cuadro principal, el follón que se monta allí es espectacular. Es espectacular, es decir, veintitantos encordadores, cada uno de diferentes partes del mundo. Al final estos equipos están formados por personal súper cualificado, súper preparado, curtido en 1000 batallas, pero sí es cierto que los primeros días son de una exigencia muy alta. Luego ya a medida que va bajando un poquito el volumen, ya te permite disfrutar un poquito más del torneo, disfrutar un poquito más de todo lo que rodea el torneo. Pero los primeros días eso es una locura, es una auténtica locura. Luego hay otro tipo de torneos, por ejemplo, también he estado en eliminatorias de Copa Davis o en finales, las finales que hacen, por ejemplo, en Madrid, que te permite trabajar para un grupo reducido de jugadores y eso es pues muchísimo más cómodo. No es lo mismo que un Grand Slam, es un torneo súper importante y además es súper diferente. Y esos torneos sí que te permiten también coger un poquito de aire y decir, bueno, un día malo aquí, vamos a cambiarlo por uno mejor ahí en este otro. Sí. Oye, Gorka, ¿esto también te implica dominar varios idiomas si es que tienes que hablar directamente con alguno de los tenistas o con el inglés? Digamos que ya nos servimos y va como idioma universal. No, con castellano y con inglés. En los torneos piensa que ese tipo de torneos son eventos internacionales. Sin ir más lejos, Madrid me parece que estábamos... Sí. Había 28 personas de 11 países distintos, es decir, que mi día a día prácticamente es en inglés. Y en los eventos pues, que haces fuera de España, al final el inglés es la moneda de cambio, es la forma más fácil de comunicarte, aunque en ocasiones pues con jugadores hispanoparlantes, pues para determinadas situaciones pues es más fácil recurrir a tu idioma natural. Pero en general con el inglés nos entendemos todos, o casi todos. Bueno, hemos hablado de Madrid, de Roland Garros, de Wimbledon, pero uno también tiene que ser profeta en su tierra, ¿no? Y has estado hace poquito, cerca de casa, en el Open Quiroleta, sí. También en la Eucariz. Hombre, yo creo que también eso hace ilusión, ¿no? Cuando estás viviendo fuera y cuando realizas tu trabajo por todo el mundo, siempre se echan falta de vez en cuando venir y trabajar aquí en Euskadi. No, yo echarlo de menos. Yo el año pasado tuve la ocasión de trabajar por primera vez en casa, porque decías, ostras, he trabajado en muchos sitios, en muchos torneos importantes y te daba un poco de rabia el no haber tenido la posibilidad de trabajar en tu casa. A mí el año pasado Igor del Busto pues, me llamó por el torneo de Quiroleta, al que posteriormente pues, se incorporó el torneo del Club de Campo La Eucariz, y para mí sagrado. O sea, la sensación de poder trabajar en casa, además con unos grupos de trabajo y con unos equipos tan maravillosos, pues súper a gusto.
súper a gusto. De hecho, este año el hecho de que me incorporara a Wimbledon un poquito más tarde era porque entre los 2 torneos yo también quería pasar unos días en casa, y para mí el hecho de trabajar en mi casa, trabajar en Vizcaya, pues oye, si tenía que restar unos días de Wimbledon, pues los resto, porque a mí eso no me lo quita nadie. Es un torneo en los que estoy más a gusto que en brazos, así que yo creo que el año que viene, si no pasa nada raro, volveré a aterrizar por allí seguro. La vuestra es una labor muy específica y muy artesanal, y cuando solemos hablar de esto hay que preguntar algo, yo creo casi de manera obligada. ¿Hay relevo? Quiero decir, este oficio, el de encordador, tiene que existir para que el tenis también pueda seguir adelante, pero bueno, no sé cómo está ese asunto, ¿no? Si gente más joven también está llegando a este mundillo y están aprendiendo el oficio. Sí, cada año nosotros en los torneos pues ves incorporación pues de gente un poquito más joven. Al final, el encordar en torneos de alta competición tampoco es algo que vayas a alargar eternamente, ¿vale? Porque al final la exigencia de los primeros días es mucho, es como en todos los trabajos, también te vas habituando y necesitan incorporar nuevas generaciones. Se procura pues que estas personas, que quizás tengan una experiencia más reducida, evidentemente, pues vengan unos días en los que estén pues, acompañados, o se les pone cerca encordadores con más experiencia. También ellos ya vienen con el trabajo bien aprendido, pero sí es importante que las nuevas generaciones que empiezan en este oficio pues tengan la referencia de aquellos que tenemos también más experiencia. Hoy en día los torneos, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, existen muchas sinergias entre los encordadores. Procuramos también compartir un poquito más de información, porque al final, si individualmente todos mejoramos, el colectivo también mejora, que es lo que queremos hacer. Pues sí, cada vez tenemos pues nuevos chavales o nuevo personal que se va incorporando. Lo mismo que hay otros encordadores con más experiencia que van reduciendo su participación en torneos. Al final acabas haciendo un torneo porque te hace mucha ilusión o porque te apetece mucho, y muchas veces por volver a compartir momentos con aquellos otros encordadores que vienen de diferentes partes del mundo y que durante el año no tienes posibilidad de ver. Gorka, todavía te quedan unos cuantos años, ¿no?, para seguir demostrando tu buen hacer a la hora de encordar esas raquetas de algunos de los mejores del mundo, ¿no? Esperemos que sí, si no, mal asunto. El otro día precisamente mandaban un vídeo por Instagram de una máquina que en principio para que encordara las raquetas ella sola, y cuando la ves y ves los años que tienes de experiencia dices, a esto todavía le queda mucho recorrido, así que el trabajo de momento pues parece que está asegurado. Mira, ahí quería yo llegar, Gorka, porque vuestro trabajo es 100% manual, os ayudáis en parte de una máquina, me has comentado, ¿no?, circulando vídeos de una máquina que lo haga absolutamente todo, parece difícil a día de hoy, pero bueno, nunca se sabe. ¿Qué porcentaje tiene vuestro trabajo de 100% manual o no tan 100%, y qué parte tiene la máquina? La máquina lo que hace es, tiene unos soportes donde vamos a colocar el marco de la raqueta, porque al final los marcos de las raquetas, a medida que vas encordando, van deformando. Consiste en dejarlo en una pieza que lo sujeta por 6 puntos digamos que tiene 6 anclajes, y luego un motor que es donde nosotros vamos a poner tanto la velocidad como la tensión que queremos que tire la máquina. El trenzado y el paso de las cuerdas es todo manual. Al final hay un matiz importante que, sobre todo en jugadores de alta competición, pues ellos lo notan bastante, que es la mano del encordador. Hay una parte artesanal, una parte manual, que aunque 2 encordadores trabajen de la misma forma, siempre hay pequeñas diferencias. Yo pongo siempre el ejemplo con la tortilla de patata de mi madre, es decir, puede que haga la misma tortilla con el mismo huevo, las mismas patatas, el mismo aceite, la misma sal, en la misma sartén, y no me queda nunca igual. Por eso también hay veces pues, que los mismos jugadores, cuando llegan a un torneo y o conocen algún encordador o tienen más afinidad o han visto o han trabajado anteriormente con él, pues prefieren que se les mantenga. Porque aunque trabajemos exactamente igual, si a veces hay pequeñas diferencias que para unos jugadores son imperceptibles, pero para otros pues sí que tiene cierto peso dentro de su juego. Pero no son máquinas de tornillos, no hacemos tornillos. Ojalá, pero no. Pues ha sido un placer el charlar contigo, Gorka, y conocer muy de cerca esa labor que realizáis. Como digo,
es una de tantas, ¿no?, facetas que rodean a un espectáculo deportivo que quedan para el espectador en un segundo plano, pero que sin ellas y la labor que realizáis sería imposible, ¿no?, que saliese adelante. Así que también queremos visibilizar esa figura y podemos presumir de que un vasco, un portugalujo en este caso, pues también está ahí, en ese top de encordadores. Claro que sí. Pues oye, muchísimas gracias a vosotros. Que te casco, cuídate. Venga, Gaur. Y de este modo concluimos el programa por esta semana. El lunes estaremos de vuelta con más contenidos, pero antes de desearos un buen fin de semana, recordaros que en esta casa podréis seguir en directo esa doble jornada en las ligas ETE y ARC2. El sábado desde las 11 de la mañana en Orio y el domingo también desde las 11 de la mañana desde Portugalete. Os esperamos. Eskerrik asko, gurekin egoteagatik eta asteburu ona izan. Agur.